Sí, buenos días, señor Cruz. Desde el Grupo Parlamentario Vox le agradecemos su comparecencia. En primer lugar, decirle que también cuando ha empezado usted en su comparecencia a hablar de la incidencia del COVID-19, tiene que tener en cuenta que no solo esta incidencia ha sido de manera muy importante en núcleos de población urbana, como ha sido Madrid y Barcelona, que ha comentado usted al principio. Usted sabe, además es de Cuenca, que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en la provincia de la que yo soy diputado, de mi circunscripción de Ciudad Real, ha habido una incidencia importantísima y hemos tenido más fallecidos, por ejemplo, que Polonia o que Austria, ¿no? Y somos de zonas, también mi compañero Pedro Requejo, que es de Zamora, o mis otros compañeros que están aquí, de Almería o de Córdoba, pues estamos muy concienciados con todo el tema del despoblamiento. Desde nuestro grupo parlamentario tenemos una gran preocupación por la España que está despoblada. No nos gusta ese término que habla usted de España vaciada, porque aún siguen viviendo españoles valientes y esforzados en este mundo rural que no se resignan a desaparecer y que quieren soluciones. Desde Vox estamos de acuerdo con muchas de las medidas materiales que han puesto sobre la mesa, pero quizás estamos siempre en un bucle melancólico en relación al mundo rural, que no ataja el problema desde su base. Usted conoce el mundo rural perfectamente y está implicado en política local desde principios de los 80, si no me equivoco. Usted ha visto la evolución de la España rural y estará de acuerdo que las políticas desde hace décadas no han solucionado absolutamente nada. Es decir, tampoco el sistema autonómico de hace 4 décadas ha contribuido a que se pare esta despoblación. Y luego me asombra mucho que los miembros del PNV o de Esquerra Republicana de Cataluña hablen solamente de Madrid, cuando es evidente que la emigración de las zonas rurales también ha ido a zonas industriales, precisamente en sus regiones, que son regiones ricas, a Bilbao o a Barcelona. Por lo tanto, es un problema que ocurre en varios puntos de España, no solamente en Madrid. Esa obsesión por Madrid realmente me parece un poquito enfermiza. El problema es muchísimo más importante a nivel transversal. Es necesario hacer atractivo el mundo rural. El trabajo desempeñado desde siempre en el mundo rural es la agricultura y la ganadería. Y, por supuesto, buscar nuevas fuentes de empleo. Como digo, lo que da trabajo en el mundo rural es principalmente la agricultura y la ganadería, una agricultura y ganadería atacada por agendas globales, según nuestro punto de vista, y que estas agendas globales atacan a estos sectores y a las pequeñas poblaciones, explotaciones rurales, y ponen trabas administrativas, políticas, impuestos, y hay determinados prejuicios ideológicos sobre estos sectores que los hacen inviables. También es importante, ya que está usted en Europa, que le demos importancia a la preferencia nacional de los productos, y también no solo españoles, sino también europeos, siguiendo los principios de la política agraria común, frente a productos extracomunitarios que vienen de otros países como Marruecos, Sudáfrica o Túnez. Cierto que faltan infraestructuras en el mundo rural que hay que ejecutar. Por ejemplo, es importante, como usted bien sabe, y además usted está sentado conoce muy bien la España rural, la importancia del regadío es fundamental para la agricultura del mundo rural. Es algo comprobado empíricamente, que donde hay agua hay desarrollo rural. Por eso no entendemos determinadas oposiciones a infraestructuras como el Plan Hidrológico Nacional, que ya fue derogado por el Partido Socialista, unido a determinadas fuerzas separatistas, y la falta de defensa de los regantes y su genuflexión ante agendas globalistas ecológicas que pretenden acabar con el regadío y arruinan aún más nuestros pueblos. Por otro lado, determinados prejuicios ideológicos, como he dicho antes, de gente que desconoce el mundo rural, ataca por ejemplo, a la ganadería o, por ejemplo, a la gestión cinegética, incluso a tradiciones de nuestros pueblos que llevan mucho tiempo. Entonces, si criminalizamos a la población de nuestras zonas rurales, si criminalizamos determinados hábitos o aficiones, creemos que tampoco es atractiva las zonas rurales. También es necesario bajadas de impuestos e incentivos claros en el mundo rural. No es normal que en determinados pueblos se pague un IBI como si viviéramos en Madrid. Y, por otro lado, ya que ustedes defienden tanto las políticas de Europa, ¿por qué no defienden políticas de ayuda a la natalidad que existen en otros países de Europa, incidiendo en el mundo rural, como ocurre en Alemania y en Hungría?
Ustedes quieren vendernos la falacia de que la despoblación se arregla con la inmigración, contribuyendo a la sustitución de poblaciones y acabando con las poblaciones de los pueblos, cuando es más que constatable que esto no es solución y que causan más problemas que soluciones. Hay problemas culturales, sociales y de convivencia. Y además hay economistas y expertos como Niño Becerra o como el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico o Alejandro Macarrón o la exdecana de la Facultad de Económicas de la Complutense, que dice claramente que esta no es la solución. Bueno, para concluir, simplemente, ¿cómo creen que se pueden afrontar los dos retos principales, a nuestro entender, para despoblación, como son el fomento de la natalidad para luchar contra el invierno demográfico y el asentamiento de dicha natalidad en las zonas rurales? ¿Y creen que es posible combatir la despoblación cuando tenemos un gobierno preocupado por desincentivar la natalidad o el trabajo y por atacar continuamente al campo español? Si ve usted algún atisbo de esperanza en Europa, es decir, si hay alguna capacidad de contención de la imposición de estas políticas progres de las que usted ha hablado, y si ve por algún sitio pues algún tipo de respuesta. La segunda sería, ¿cuáles cree usted que deberían ser los ejes políticos que deberían proponerse en sustitución de las modas ideológicas que ha mencionado usted y que yo creo que son muy visibles? ¿Y cuáles serían quizá los asideros políticos que deberíamos estar proponiendo o defendiendo en sustitución de esas modas ideológicas? Y la tercera pregunta es si en Europa está generando interés o está generando algún tipo de conversación las conexiones que usted apuntaba y que se van conociendo entre las FARC y las redes de narcotráfico de los gobernantes de Venezuela, del señor Maduro, y los comunistas de Podemos que usted estaba mencionando. ¿Eso en Europa genera algún tipo de requerimientos, algún tipo de preguntas, algún tipo de investigación o no? Esas serían mis tres preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias por su presencia aquí. Me alegra ver que 22 años después de aquel curso en Albarracín sigue siendo usted un conferenciante inspirado, una persona muy amena. Y bueno, cuando usted ha dicho lo de que desde el punto de vista cultural cada vez iba haciéndose más conservador, he recordado las palabras del filósofo inglés recientemente fallecido, Roger Scruton, que decía que todo el mundo es conservador en lo que conoce, con lo cual creo que todavía puedo conservar esperanzas. Bien, yo venía sobre todo a preguntarle cosas bastante concretas referentes a la actividad de Cedro, porque creo que es fundamental en la cultura española y creo que no podemos dejar pasar esta ocasión para saber en qué medida podemos ayudarles y en qué medida están ustedes ayudando precisamente a superar la crisis, ¿no? Hace pocos días anunciaron la puesta en marcha de un fondo de 500.000 euros para apoyar a autores, a editores. Y bueno, lógicamente quiero saber si este fondo está garantizado con fondos propios, si tienen ustedes muchas peticiones de ayuda por atender, si están viendo si sería necesario extenderlo, porque bueno, realmente la situación en muchos casos es muy difícil, ¿no? Hay también una serie de proyectos de ley que son el resultado de transposición de normas comunitarias que afectan a Cedro y que sin duda el Ministerio de Cultura habrá consultado ya con ustedes. Como en cada pleno nos indican la necesidad de hacer rápidamente esas transposiciones de legislación comunitaria, porque si no España puede ser castigada con multas bastante crecidas, ¿no?, de 40.000, 100.000 euros diarios. Pues quería saber en qué punto se encuentra y si está usted de acuerdo con el proceso de redacción, con las consultas que se le han llevado a cabo desde el Ministerio de Cultura respecto a esos proyectos de ley. ¿Ve usted inminente la tramitación de esa legislación? Por supuesto, yo espero que esos plazos se alarguen. Creo que hay razones bastante justificadas para alargar los procesos de adaptación de legislación comunitaria este año, pero de alguna manera me gustaría saber si va por buen camino. Por otro lado, también quería hacerle una consulta ya un poco más particular. Hemos comprobado que hay
durante esta crisis, mi compañero Pedro Requejo nos comentó que había una situación de vulnerabilidad para un colectivo de unos 10.000 artistas plásticos que no estaban siendo apoyados desde ningún organismo. ¿Vería usted posible establecer algo similar a CEDRO para esos artistas plásticos? ¿Sería este modelo extensible a ellos? Y bueno, tengo montones de preguntas más que hacerle, pero ya me están indicando que se termina mi tiempo y bueno, nos cambiaremos las tarjetas, espero, y le haré esas consultas por correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor coordinador. Muchas gracias, señor Nieto, por su asistencia a esta comisión de trabajo, porque efectivamente el tener en cuenta, aunque sea parcialmente, la visión teórica del mundo del trabajo, pues nos ayuda o nos puede ayudar mucho a ello. Yo le quería preguntar unas declaraciones hace unos días, un encuentro en el que usted también se encontraba, del señor Ryder, que es el director general de la OIT, que manifestaba que tenía sus dudas sobre la eficacia. Concretamente decía: no estoy convencido en relación a la renta mínima vital de que esta sea la mejor forma de plantear el futuro del trabajo. Y puntualizaba diciendo que una renta universal tiene sus virtudes, pero como política a largo plazo hay muchas cosas que discutir, ya que plantea la idea de que en el futuro no se puede esperar que la gente reciba ingresos suficientes y permanentes de su trabajo. Así lo manifestó el señor Ryder. Y un poco en sintonía con lo que manifestaba el señor Escrivá cuando era responsable de AIREF, de que posibles rentas mínimas vitales de trabajo podían desincentivar el mismo, o la creación o la búsqueda del trabajo. Quisiera saber cuál es su opinión en relación a ello, partiendo de la base de que en el momento actual, obviamente, hay necesidades que hay que cubrir de forma urgente, pero plantearlo desde un punto de vista que no esté condicionado a una serie de cuestiones de que se vayan cumpliendo y con el tiempo paralizado o dotado de cierta temporalidad, pues puede suponer todo lo que el señor Ryder y el señor Escrivá decía con anterioridad. Después, ha hablado de numerosas cosas. El señor Lagarde ha hecho le ha preguntado sobre dos cuestiones que me han llamado la atención, que también quería comentar yo, que es sobre el dichoso 14% o el porcentaje estructural en España de desempleo, las causas, a diferencia de países de nuestro entorno que están prácticamente en la mitad, ¿no? ¿Y a qué se debe y cuál puede ser, bueno, las medidas para solventarlo? Y la manifestación que ha hecho de este traspase económico del mundo del trabajo a otros lugares, que me gustaría también, como le preguntaban, que lo pudiese aclarar, de trasvase que se movía en el mundo del trabajo. Ha comentado, ha dicho a otros sectores, que ignoro qué sectores, y si nos podría aclarar a qué sectores se refería usted. Por último, ha hablado del nuevo contrato social y ha hablado de la inmigración. Sin duda alguna, la inmigración ilegal es un drama para todos, sobre todo para aquellas personas que son víctimas de las mafias y de personas sin escrúpulos que trafican con las personas. ¿Considera usted y la Organización Internacional de Trabajo de la fórmula o las fórmulas para incentivar los contratos en origen, para evitar dos cosas? Primero, ese foco de pirateo y de tráfico de personas, y en segundo lugar, para conseguir
la dignificación de los propios inmigrantes. Muchas gracias. Como usted ha apuntado, el escenario económico al que se enfrenta España es terrible. En el peor de los escenarios se prevé que el PIB caiga por encima del 15% y que la tasa de desempleo se sitúe en torno a un 23%. Ante este panorama económico en España y la fuerte recesión, que hay españoles en situación que están engrosando las colas del hambre y que aún no han cobrado los ERTEs, señor Espada, le querría formular la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece el ingreso mínimo vital? Ha apuntado que los 140.000 millones de euros provenientes de Europa hay que emplearlos con eficiencia y desde nuestro grupo parlamentario no podemos estar más de acuerdo. No obstante, ¿no cree que en España hay que comenzar a realizar reformas como acabar con el gasto político ineficaz, dejar de regar de millones de euros a chiringuitos ideológicos que en ocasiones estamos viendo cómo no sirven para nada y destinar el dinero en lo que realmente hace falta, que es lo que usted ha apuntado en su exposición? Coincidimos totalmente en que es fundamental apoyar al sector de la automoción, que supone el 10% del PIB en España y emplea a más del 9% de la población activa. Es fundamental apostar por este sector y que no se vuelvan a suceder cierres como el de la planta de producción de Nissan en Barcelona. Del mismo modo, compartimos con usted, y también lo ha apuntado nuestra compañera de Coalición Canaria, que es fundamental apoyar a nuestro sector turístico. Es que en España hemos decidido liderar la lucha contra el cambio climático y alcanzar esa neutralidad climática en el año 2050, pero quizá deberíamos por comenzar a liderar en Europa la creación de empleos. Hemos conocido que la condicionalidad de los fondos de rescate europeos va a ser, y ya nos lo ha adelantado la presidenta Ursula von der Leyen, que se va a articular en torno a esa neutralidad climática. Pero muchos nos tememos que el dinero finalmente no acabe en las pymes, que son las que realmente emplean en España y que crean riqueza, sino en las grandes empresas. Porque recordemos que los lobbies son los que en este momento están marcando, fijando esa agenda política económica en Europa y en este caso pues son los lobbies energéticos. Usted ha llamado a aprovechar la ventana de oportunidad que estos fondos van a suponer para España. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario, mostrando esa preocupación que tenemos porque finalmente el dinero acabe en las pymes, ¿qué medidas concretas propone usted, señor Martín? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Martínez Tomé. Es grato para mí escucharle, porque aquí hay algunos que no han pisado el campo y los pueblos españoles en su vida y hablan demasiado. Todas las propuestas son bienvenidas para impulsar el mundo rural, para la permanencia de nuestro sector primario y también, por supuesto, para todo aquel que, aunque no se dedique al sector primario, quiera permanecer en sus pueblos, que ya le digo yo que son muchos. Me alegro que estemos aquí porque en estos últimos meses de confinamiento hemos tenido multitud de reuniones sectoriales y hemos hablado mucho de esta previsión que sale publicada por todas partes de que en 2050 la población en las urbes va a ser mucho mayor de lo que es ahora. Y todas estas reuniones iban un poco encaminadas a preparar estas ciudades para la llegada masiva. Y más que previsiones, a mí ya me empezaba a parecer como una hoja de ruta perfectamente diseñada. La verdad que yo no dejaba de preguntarme qué pintábamos entonces aquí los políticos, si no era para revertir estas tendencias que, bajo mi punto de vista, son negativas, la de masificar las urbes, y para ayudar a la gente que madruga, a la gente que quiere labrar sus tierras, cuidar de sus ganados y realizar cualquier otra labor social o económica allí donde decida hacerlo en libertad. Porque créame, usted lo sabe, pero quizás no aquí, lo saben todos los que están aquí. A pesar de todas las dificultades que ha tenido la gente del campo, no quieren irse y no van a irse. Y tú le preguntas a un señor de campo o a un señor de pueblo si se iría a la ciudad y te dice que bajo ningún concepto, aunque le regalaras la vida, no se iría a vivir a una ciudad.
Y dicho esto y celebrando que estemos aquí para intentar atajar el problema de la denominada España vaciada, le diré que ese vaciamiento solamente tiene una causa, solo una, la voluntad política. Todo, absolutamente todo, es voluntad política. Si no hay infraestructuras que sostengan el mundo rural es porque no ha habido voluntad política. Si no hay agua en las zonas rurales es porque no ha habido voluntad para que la hubiera. Si no hay trenes que enlacen el medio rural con el urbano es porque no ha habido voluntad para que los hubiera. Si no hay centros de salud con servicios básicos es a consecuencia de una simple voluntad política. Si son malas o inexistentes las conexiones a la red, ha sido porque los políticos así lo han decidido. Si no nacen niños ni en las zonas rurales ni en las urbanas, es porque la voluntad política ha optado por la cultura de la muerte, vendiendo el aborto como una solución en vez de generar riqueza y empleo para que una persona que se esfuerza pueda mantenerse y mantener a sus hijos. Sí, es y ha sido voluntad política blanquear y normalizar semejante atrocidad por la simple incompetencia e incapacidad de generar riqueza. Esa es la realidad. Tenemos una ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dice que por ella prohibiría los toros y la caza, que es su voluntad política terminar con nuestras tradiciones, que al final son el medio de vida de cientos de miles de personas, y tiene la miserable voluntad política de querer dejarlos en la calle y sin medio de vida. Ella, la ministra responsable de Reto Demográfico. A esto en los pueblos, ¿sabe usted cómo le llaman? Meter a la alimaña en el gallinero. Pero, como dijo el maestro Rafael el Gallo, tiene que haber gente para todo. Y nosotros añadimos que hay que respetarlos a todos. Vive y deja vivir. Si eres gobernante, facilítale la vida a los que gobiernas, que para eso te pagan. Y no para subsidiar a votantes que no madrugan ni se esfuerzan, pero deciden el destino de tu país. Gracias, coordinador. Escuchando al señor Pisarello, me estaba acordando también de otra persona que hablaba en términos muy parecidos y que también hablaba de contrato social y justicia social y que estaba en contra de las puertas giratorias. Yo creo que de Podemos, se llamaba Cristóbal Gallego, hoy es el nuevo consejero de Nagas. Qué pena que usted ya no sea miembro de Red Eléctrica, porque si hubiera propuesto quizás al señor Pisarello para consejero de Red Eléctrica, todos estos problemas se hubieran resuelto y estaríamos todos mucho más satisfechos. Dicho eso, le quería ir directamente a 3 o 4 preguntas. Primero, querría saber su opinión como técnico, alejado de toda condición política y de todo condicionamiento político, acerca de la energía nuclear y su desarrollo o su parón en España. ¿Qué causas, consecuencias, ventajas, oportunidades, debilidades tenemos en la energía nuclear? Segundo, respecto a las energías renovables, le quería preguntar dónde pondría usted más el foco, si tuviéramos que aprovechar fondos que nos llegaran de la Unión Europea, en cuáles fuentes de energías renovables tendríamos que enfocarnos más o en cuáles tenemos más posibilidades de resultar más competitivos. Tercero, me ha resultado especialmente interesante lo que decía usted acerca de la tramitación, que es algo de lo que nosotros hablamos mucho, la simplificación normativa. Y en ese sentido quería hacer 2 preguntas. ¿Hay algún sitio donde vea usted las mejores prácticas, donde pudiéramos observar que algún país lo hace especialmente bien? Y la segunda parte es, la problemática que tenemos en España tiene más que ver con entidades de ámbito local, con comunidades autónomas o con el gobierno central. ¿Dónde está el nudo o el cuello de botella en la tramitación administrativa? ¿Dónde tendríamos que poner más enfoque en la simplificación normativa? Y por último, le quería preguntar también por las tecnologías CCS, de Carbon Capture and Storage, de captación y almacenamiento de dióxido de carbono, en lugar de desindustrializar tanto España. Es decir, sin esta tecnología no se podría aprovechar para evitar el cierre de algunas fábricas y hacerlas a la vez eficientes y sostenibles medioambientalmente. Muchas gracias.